En esta hora, el pastor Peno, junto a la traducción del pastor Manuel Ospino, nos presentarán el tema El Pacto Eterno y 1888, además de las preguntas que al final van a ser respondidas, las preguntas que le fueron hechas al pastor Paul Peno durante el Congreso en sus distintas presentaciones. Tiene preguntas pero muy interesantes que él va a considerar y va a responder. Muchas gracias por unirte a nosotros en esta continuidad al Congreso de 1888 en español. El concepto más importante en el mensaje de 1888 es el pacto eterno. Querido Padre, queremos ver a Cristo en su santuario. Te pedimos, Señor, que Él revele sus promesas para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Es mucho peor que el problema de plaga mundial del COVID-19. Es exactamente la causa por la cual algunas personas lanzan de lugares elevados. Plaga a los adolescentes. Es lo que causa el rompimiento de matrimonios. Es lo que divide a las naciones y causa la guerra. Es la condición básica de la humanidad. Podemos describirla como separación o alienación de Dios. Esta separación que plaga a la humanidad se encuentra y radica profundamente en la mente humana. Si no fuera así, nosotros podríamos decir por qué razón la gente comete suicidio. Así que la mente humana puede esconderlo y no ser honesta consigo misma. Pero nuestra condición humana de separación con Dios se manifiesta a sí misma en la ansiedad. Pareciera que nos persigue y nos acosa durante toda la vida, anticipando la muerte en temor. Al parecer, la motivación esencial por la cual hacemos todas las cosas es el temor. Y nuestra separación con Dios nos lleva a temer a Dios. Pero las buenas nuevas del pacto eterno fueron parte esencial del mensaje de 1888. Y precisamente este mensaje se trata y se dirige hacia nuestro temor a Dios. Y necesitamos admitirlo. Levantó muchísima controversia alrededor de 1888 y continúa haciéndolo hasta nuestros días. El apóstol Pablo declara en la epístola a los Gálatas que la confusión acerca de los pactos produce esclavitud. Esta esclavitud es la esclavitud que produce temer a Dios. Y lamentablemente la investigación revela que estas ideas confusas acerca de los pactos han tenido predominancia entre nosotros como pueblo. Y creo que estas ideas confusas acerca de los pactos y la esclavitud que genera y el miedo que genera a Dios es la razón por la cual perdemos tantos jóvenes entre nuestro pueblo. Pero tenemos los escritos, por ejemplo, de la hermana White, donde ella nos dice en varias ocasiones que le fue mostrado que la visión o comprensión del pacto según 1888 es la visión correcta del asunto. Por ejemplo, ella dice que los hermanos que se oponían a la visión de 1888 sobre el pacto eterno estaban gastando su tiempo de investigación. Tenemos, por ejemplo, la siguiente cita. Ella declara: desde que el sábado pasado hice la declaración de que la comprensión de los pactos, tal como la había enseñado el hermano Waggoner, era verdadera, parece que muchas mentes se han sentido aliviadas. Antenoche se me mostró, continúa ella, que las evidencias en relación con los pactos eran claras y convincentes. Ella continúa diciendo: usted y otros están malgastando sus capacidades de investigación al intentar sostener una posición sobre los pactos distinta a la que ha presentado el hermano Waggoner. Ella escribe, por ejemplo, es la verdadera luz que brilló. Concluye la cita diciendo: el asunto del pacto es una cuestión clara y será recibida por toda mente sincera que esté libre de prejuicios. Así que Elena de White no solamente la consideró como correcta, sino como clara en el sentido de mostrar la correcta motivación que lleva el poder.
Aquí, mediante el pacto eterno, Dios proclamó la razón por la cual nosotros pecadores estamos vivos. Existe un texto en los Salmos que nos introduce a nuestro tema de hoy, mostrándonos el problema de la separación y la solución al problema a su vez. El secreto de Jehová es para los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. No es difícil poder figurarse cuál es el secreto del Señor. Es algo que Él no quiere guardarse o guardarle a nosotros. El secreto es amar a Dios con un corazón que se ha vaciado de Él mismo. El último significado de la cruz es el pacto eterno. El Señor nos está revelando a nosotros una apreciación más profunda de Jesús en la cruz, con el propósito de poder reconciliar nuestros corazones separados de Él. ¿Cómo fue que Dios pudo ganar el corazón de Abraham cuando él fue separado o fue llamado a salir de una ciudad pagana como era Ur de los Caldeos? Pues el Señor le dio una revelación del Evangelio de la cruz. Es lo que el apóstol Pablo puede decir en Gálatas 2:8, viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles. Evangelizó antes a Abraham. Él dijo, en ti serán benditas todas las naciones. El Señor tomó la iniciativa y le mostró a él el evangelio de la cruz. Viendo este amor del Señor, no siendo egoísta, sino estando crucificado, Abraham pudo nacer de nuevo y convertirse en una nueva creación. El pacto eterno de Dios fue presentado a la raza humana a través de Abraham y revelado de una manera sobrenatural a través de 7 promesas que podemos encontrar en el Génesis. Haré de ti una gran nación y te bendeciré, y haré o engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Abraham proclamaba las buenas nuevas donde quiera que iba. Y bendeciré a los que te bendijeren, con una gracia más abundante, y maldeciré a los que te maldijeren. Ellos serán llevados a la autodestrucción, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vida temporal en Cristo con el prospecto de vida eterna. Ahora, E.J. Waggoner enfatizó en el pacto de Dios lo siguiente: el pacto y la promesa de Dios son una y la misma cosa. Y por otro lado, él enfatizó que los pactos de Dios al hombre no pueden ser otra cosa distinta a promesas que él le hace al hombre. Y aquí, en la diapositiva número 6, tenemos el problema que Waggoner enfatizó. El problema aparece porque incluso si estamos dispuestos a reconocer al Señor, pretendemos negociar con Él. Por alguna razón, los hombres queremos que se convierta en un asunto mutuo, en una transacción en la que venimos a estar en un plano de igualdad con Él. Por ejemplo, él enfatizó que el evangelio estaba ya tan pleno y completo en los días de Abraham como siempre lo ha sido en la posteridad. Después del juramento de Dios a Abraham, no se le podía a este juramento incorporar cambios ni añadirle nada a sus provisiones o condiciones. De acuerdo con Waggoner, nada se le podía quitar respecto a la forma en que existía el evangelio en los días de Abraham, y nada le podía ser requerido al ser humano que no se hubiera requerido ya de Abraham. Dios no demandó de Abraham ninguna promesa de vuelta. Así que esto indica que la salvación no es fe más obras. El plan de la salvación de Dios es sola fe en sus promesas. Es la salvación que consiste en apreciar profundamente las promesas de Dios, tal como este Dios y su amor se muestran en Cristo Jesús y la cruz. Amor que nos constriñe. Así que la fe genuina es bastante rara en nuestros días, pero la fe genuina realmente obra por agape, amor. Exactamente así como lo indica Pablo, por ejemplo, en Gálatas 5, versículo 6. La fe que obra por el amor. Abraham solamente creyó en lo que Dios prometió. Él dijo amén. La escritura nos dice en Génesis 15, 6, por ejemplo, que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así que Abraham sencillamente fue perdonado por sus pecados solamente por fe.
Por ejemplo, Romanos 4:13 nos dice, no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, es decir, Cristo, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Cuando alguien o algo es justificado, significa que eso o él o ella son rectificados. Por ejemplo, una rueda en el carro que esté desajustada es bastante molesta en sí misma y es bastante peligroso manejar así por la autopista. Por ejemplo, para poder entonces resolver el problema, necesitas que un mecánico de auto pueda alinear la rueda. El mecánico entonces la rectifica de nuevo. Así que cuando Dios justifica a alguien, Él no hace el trabajo a la mitad. Así que la justificación, por un lado, es la limpieza del récord o de las cuentas que el pecador tiene en los libros registrados de su nombre, pero al mismo tiempo es mucho más que eso. Dios en realidad también rectifica a la persona de adentro hacia afuera. Cuando alguien entonces experimenta la justificación por la fe, ocurre un cambio en su corazón de ser un rebelde y pecador a convertirse a un amigo de Dios. Significa que a partir de ahora entonces existe paz, shalom entre el pecador y Dios. La verdad es que nunca experimentaremos el perdón de nuestros pecados hasta que no veamos lo que le costó a Jesús removerlos. Así que mientras exista una confesión de pecados, el mecánico puede estar allí preguntándome y demandando que los pecados me sean entonces perdonados. La confesión de pecados que se hace entonces de manera mecánica puede sencillamente levantarme de mis rodillas hasta la próxima confesión de pecados. Pero la verdadera justificación es un cambio que se obra en el estatus legal. Dios legalmente perdona nuestros pecados y entonces también hay una transformación del corazón que resulta de comprender el amor que constriñe de Cristo, que nos da una nueva motivación de servirle, es decir, la motivación del agape, del amor. Vamos entonces a regresar a nuestra historia en relación con Abraham. La promesa de Dios a Abraham dependía de la simiente futura de Abraham. En este momento, cuando Dios le hace a Abraham la promesa, Abraham no tiene hijos todavía. Así que Dios le promete un hijo. Pero los años pasaron, incluso décadas, y Sara no tenía hijos. Y en su incredulidad, ella convenció a Abraham de negar la promesa de Dios. Y le dijo entonces a su esposo Abraham, toma a mi sierva Agar y tómala como tu esposa. Y esta unión entre Abraham y la esclava Agar resultó en el nacimiento de un esclavo hijo llamado Ismael. Esta relación ilícita es un ejemplo del pacto antiguo. Leemos en Gálatas 4:23, el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y esta es una referencia a Ismael. El nacimiento de carne es una referencia a dónde radica o se encuentra el problema del pecado. Es exactamente la manifestación del ego que se manifiesta a sí mismo en la negación de la promesa de Dios. El antiguo pacto de incredulidad produce esclavitud al pecado. Básicamente, Abraham y Sara en este punto no creyeron en la promesa de Dios de darles un hijo. Pablo escribió en Gálatas 4:24 que esto es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Y aquí lo que Abraham experimentó entonces bajo el antiguo pacto de incredulidad es un ejemplo de lo que significa estar bajo la ley.
En Gálatas 4:21, por ejemplo, estar bajo la ley significa estar en desobediencia a la ley. Significa regresar a la manera en la cual nuestro amor propio se manifiesta en hacer las cosas a nuestra propia manera. Esto es desobediencia a la ley de Dios, que es darle amor a uno mismo, al ego. Y el amor al yo, el amor al ego, es terriblemente dirigido por el miedo. El ego, el yo, anhela ser librado del castigo, anhela recibir la recompensa, y todo eso proviene del temor. Y el yo solamente produce esclavitud al pecado, y esto es repetitivo. El yo se opone a la ley de Dios. Y esta situación de estar opuesto a la ley o obedecer la ley no se limita a una época de la salvación, antes de la cruz o después de la cruz. En realidad, estas dos experiencias, la experiencia de incredulidad por un lado y la experiencia de fe por el otro, son estas respectivamente las experiencias del viejo y del nuevo pacto. Estas dos experiencias en realidad discurren a modo de caminos separados, pero paralelos, tanto antes como después de la cruz. Las dos experiencias del pacto antiguo y nuevo no son dispensaciones que ocurren antes de la cruz o después de la cruz, siendo la cruz la división entre ellas. Es decir, el antiguo pacto siendo la dispensación previa a la cruz y el nuevo pacto siendo la dispensación posterior a la cruz. Por ejemplo, Abraham creyó a Dios, pero luego entonces no continuó en la vida de fe por medio del arrepentimiento. Y entonces regresó a esa situación predeterminada en la cual ocurre y se produce la incredulidad humana, siendo esto el antiguo pacto. Ahora, regresando entonces a nuestra historia acerca de Abraham y Sara, en el momento en que Sara finalmente creyó en la promesa de Dios, le dio a Abraham un hijo, Isaac. E Isaac fue un gozo y una delicia para su mamá y su papá. Tal hijo obediente. Cuando Abraham tenía un problema, allí estaba Isaac para ayudar. Todas las esperanzas de Abraham para el futuro y para el Mesías prometido estaban dependientes de Isaac, su hijo. Era a través de él que el Mesías vendría. Así que el Señor se reservó una prueba para Abraham para probar la fe de Abraham en el pacto eterno. Así que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, su único amado hijo, para sacrificio, sacrificarlo, a ver de esta manera la fe de Abraham. ¿Habría de estar el corazón de Abraham totalmente rectificado, reconciliado con la voluntad y la fe en Dios? ¿Obedecería Abraham a Dios y confiaría por la fe en su promesa? ¿O, por otro lado, será que Abraham negaría la promesa y no la creería más? Qué momento solemne en la historia del universo. El universo completo estaba interesado en la escena. Lucifer había hecho acusaciones en contra de Dios. Él había dicho que era imposible para los pecadores creer la palabra de Dios y obedecer su ley. Satanás había implicado que la fe de Abraham no se acompañaba de un corazón que había sido reconciliado. Lucifer había señalado que el amor de Dios en Cristo y en el Calvario no sería capaz de producir una reconciliación entre Dios y el hombre. Sin embargo, los ángeles pudieron percibir a Abraham y a su hijo Isaac hacer este sacrificio solemne. Ellos, Abraham e Isaac, se comprometieron, se entregaron a sí mismos en relación con este altar de sacrificio. Y ahora el universo celestial y también los seres terrenales podían comprender el significado pleno del sacrificio del Hijo amado de Dios, lo que Dios estaba haciendo por el mundo. Isaac estuvo
totalmente de acuerdo con la decisión de su padre de ofrecerlo en sacrificio. Isaac llevaba la madera, la leña para el altar. Él voluntariamente reposó sobre el altar para que su padre lo atara a él. Esto es lo que la palabra hebrea se refiere con el atar de Isaac. Por la fe, Isaac se ofreció a sí mismo voluntariamente como sacrificio. Y leemos esto en Hebreos capítulo 11, versículo 17. Por la fe, dice la Escritura, que Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su único hijo, Isaac. Isaac era el único amado hijo de Abraham, a través del cual el Mesías podría venir. Y el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, habló estas palabras memorables en relación con este evento. Jesús dijo: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo unigénito de Dios es su amado y único Hijo. Dios, el Padre, pagó el precio de nuestra redención, así como también Jesús pagó un precio por ello. Y vamos a dejar esto claro, por favor. No fue que Jesucristo pagó el precio para poder aplacar la ira de un Dios ofendido que requería un sacrificio divino. Esa es la mirada pagana a la expiación. Lo que en realidad enseña la Biblia es que Dios tomó la iniciativa al darnos a su amado único Hijo por nuestra redención. Y el Hijo estableció el vínculo, el puente entre el abismo que separaba a la humanidad y a sí mismo del Padre Celestial en la cruz. La mirada, la fe de Jesús debía reposar enteramente en la promesa del Padre. Y es la fe de Jesús que establece y obra la expiación. El precio fue pagado por ambos, el Padre y el Hijo, y nos fue dado a nosotros. Cuando tú vas a la tienda y le pagas al cajero el precio de un producto, tú acuerdas, estás de acuerdo en que lo que pagas en relación con el producto es justo. Cuando el Padre y el Hijo pagaron el precio del sacrificio, déjame decirte que no hay equivalente en dinero por el costo de ese sacrificio. Y el propósito de ese sacrificio pagado es para alcanzar tu corazón, para que te des cuenta que ese sacrificio vale lo que tu vida vale, lo que Dios, el valor que Dios te considera y te otorga. Y ahora entonces Abraham tuvo esperanza cuando sacrificó y ofrecía a su propio hijo Isaac. Abraham creyó que Dios era capaz de resucitar a Isaac de los muertos si era necesario. Eso lo escribe Pablo, Hebreos 11, 19. Incluso en Génesis, Dios le había dicho a Abraham que no moriría sin recibir el cumplimiento de la promesa. Dios le dijo a Abraham que él moriría sin haber recibido la promesa cumplida, y así Abraham fue un forastero y extranjero en la tierra donde caminaba. En el pacto eterno, la tierra de Canaán, la tierra de Palestina, no era la verdadera tierra que Dios le había prometido a Abraham, porque Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que en este punto Abraham comprendió que la promesa no se le cumpliría a él en vida, sino hasta que muriera y fuese resucitado para heredarla. Parece entonces que el libro de Génesis destaca la fe de Abraham. Allí, de acuerdo con el libro de Génesis, donde a Adán y Eva, allí donde ellos no creyeron en la promesa de Dios y terminaron fuera del jardín del Edén, Abraham cree a Dios
Ahora, Abraham tuvo algunos otros hijos y después de su muerte, su descendencia continuó y entonces su descendencia se multiplicó en la tierra y luego en la venida de la hambruna tuvieron que descender a Egipto. Y entonces ellos descendieron a Egipto y se convirtieron en esclavos porque no permanecieron en sus tiendas durante la llegada de la hambruna en la tierra de Canaán. Después de pasada la hambruna, la descendencia de Abraham no dejó a Egipto, más bien construyeron moradas permanentes allí. Y cuando Dios entonces les dio su promesa a Israel, ellos habrían de ser libres con Dios como rey y con Dios como proveedor. Así que Dios les envió un libertador en la persona de Moisés. Y entonces a través de una sucesiva demostración milagrosa de poder, Dios los rescató y los liberó de Faraón en Egipto. Y Dios los dirigió al monte Sinaí. Y fue allí en el monte Sinaí en donde Moisés golpeó a la roca y Dios les proveyó a este pueblo agua para beber. Y el apóstol Pablo utilizó este ejemplo de cómo Cristo satisfizo la sed de este pueblo. Nos dice el apóstol Pablo que todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. La roca golpeada representa la cruz de Cristo, de donde fluye el Espíritu Santo que satisface la sed del alma. Y así es como el antiguo pueblo de Israel entendió el milagro del agua que fluía de la roca. Y esto fue antes de que Dios hablara su ley desde el monte Sinaí. La roca herida, que representa el Calvario, vino antes de la ley. La cruz, el evangelio, ocurre antes de la ley. Y entonces Dios les mostró a ellos su pacto, que era el mismo que le había dado a su padre Abraham. Cualquiera que se salve y vaya al cielo, lo habrá hecho por el mismo medio que Abraham lo experimentó y se salvó. El Señor les dijo al pueblo en Éxodo 19, vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Lo que Dios está diciendo es que si el pueblo oía su voz y aceptaba su propio pacto, ellos serían su especial pueblo en la tierra. No iba a haber ninguna demanda legalista de obediencia mientras Dios le hablaba estas palabras al pueblo. Dios los había traído a sí mismo por medio de la revelación de sí mismo y del motivo, el motivo que se niega a sí mismo que proviene de la cruz. Pero ahora, por favor, fíjate en la respuesta confiada en sí misma que proviene del pueblo de Israel. De su propia autoconfianza, el pueblo respondió a una diciendo, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Y de acuerdo con el espíritu de profecía, Elena de White, el pueblo no comprendió la pecaminosidad de su propio corazón. Ella dijo que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Y ella continúa diciendo que ellos apresuradamente entraron en pacto con Dios. Ella dice que confiando en su propia humanidad, de su autoconfianza y sintiéndose a sí mismos capaces por sí solos, el pueblo declaró, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Ahora, esto es muy importante para nosotros comprender. Elena de White escribió sobre este punto que este fue el pacto de ellos con Dios. No se refiere a esto como el pacto de Dios. Ellos obedecerían. Ellos entraron en pacto con Dios. Este es el antiguo pacto. Ella escribe acerca de este asunto. Moisés arrojó al suelo las tablas de piedra que se quebraron a la vista del pueblo, dando a entender en esta forma que así como ellos habían roto su pacto con Dios, así también Dios rompía su pacto con ellos. Y esta es la razón por la cual el apóstol Pablo escribió lo siguiente.
Refiriéndose al viejo pacto, el apóstol Pablo dijo que este proviene del Sinaí, del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este fue el pacto de ellos que ellos establecieron en el monte Sinaí. Este es el antiguo pacto. Este es el pacto que se registra y a veces cantamos en el himno que tiene la frase confía y obedece. El pacto que se establece en la confianza propia, en mi capacidad para obedecer, en mi fuerza para ofrecer a Dios promesas de obediencia. Y esto es totalmente destructivo del amor de Dios en Cristo, de la motivación del amor. Y cuán frecuentemente le pedimos a nuestros jóvenes, adolescentes, que hagan promesas a Dios de obediencia. Incluso a veces hacemos la resolución del nuevo año a la víspera del año cuando termina y decimos, Señor, este año te voy a obedecer, este año voy a ser justo. En realidad, no solamente hacerle promesas a Dios no es requerido, sino que Dios recomienda no hacerlas, porque está basado en la confianza propia. El que le hace promesa a Dios se constituye a él mismo como la fuente de justicia. El principio fundamental del antiguo pacto es hacerle promesas a Dios. Incluso en el mejor de los casos, cuando le hacemos promesas a Dios, intentando hacerlos por la fe, sencillamente estamos poniendo en la ecuación fe más obra, que es la base fundamental del legalismo. Y aún el día de hoy, algunos enseñan la misma básica visión del pacto que tenían aquellos que se opusieron al mensaje de 1888, la visión de un pacto que se le hace a Dios como una negociación entre Dios y el hombre. Dios nos salvará si le obedecemos. Y aquí está la razón esencial por la cual esta visión del pacto como un negocio entre Dios y el hombre lleva a la desesperación y a la esclavitud. Por ejemplo, Elena de White lo expresa así en El Camino a Cristo. Deseáis hacer su voluntad, pero sois moralmente débiles, esclavos de la duda y dominados por los hábitos de vuestra vida de pecado. Vuestras promesas y resoluciones son tan débiles como cuerdas de arena. No podéis gobernar vuestros pensamientos, impulsos y afectos. El conocimiento de vuestras promesas no cumplidas y de vuestros votos quebrantados debilita la confianza que tuvisteis en vuestra propia sinceridad y os induce a sentir que Dios no puede aceptaros. Y eso es exactamente lo que expresa Pablo al afirmar que el viejo pacto da hijos para esclavitud. Lo que debéis entender, continúa la hermana White, es la verdadera fuerza de la elección, la facultad de decidir o escoger. Todo depende de la correcta acción de elegir. No podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios, pero podéis escoger servirle. De ese modo vuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Vuestros afectos se concentrarán en Él y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con Él. No puedes controlar tus impulsos, no puedes cambiar tus afectos, pero tienes una voluntad y puedes elegir servirle a Él. Y ella claramente hace la equivalencia entre esa entrega de la voluntad a Dios con tener fe en sus promesas. Esto es cristianismo bastante práctico, que esta elección de la voluntad proviene del amor de Cristo que constriñe y fue manifestado en la cruz. La declaración más clara acerca de el plan de salvación está escrita en la Biblia por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo declara: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia, es decir, a su hijo. No dice y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley, la cual vino 430 años después. Eso habría invalidado la promesa.
La ley que vino en el monte Sinaí y fue proclamada allí no anula la promesa que le fue hecha a Abraham. La ley es en realidad en la promesa hecha en Cristo. Pablo continúa diciendo que si por la ley es la promesa, entonces de nada o anulada sería la promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por la promesa. Pablo es absolutamente claro aquí en que el pacto de Dios es su promesa a nosotros, no nuestra promesa a él. Y lamentablemente el antiguo Israel no escuchó la promesa de Dios a través de la fe, así como ahora el moderno Israel lo hace. La escritura hace referencia a este hecho al decir también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Dios les proclamó el mensaje de la cruz de Cristo a ellos, pero ellos no creyeron. El problema del antiguo pacto era el problema de ellos, era con ellos. No puede ni podía haber poder para perdonar sus pecados y mucho menos poder para vencer el pecado en sus promesas a Dios. El perdón de los pecados y el poder para vencerlo solamente fue revelado en el pacto nuevo o eterno de Dios. El Señor dice, si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. Pues reprendiéndolos a ellos, dice, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. El Señor verdaderamente es un caballero. Así que el Señor consintió, al no haber entendido el pacto y la promesa de Dios, el Señor consintió en entrar en un pacto con ellos. Así que en su pacto no había cruz, no había salvación en él. Dios les entregó a ellos muchísimas lecciones prácticas para que ellos pudieran ser dirigidos al pacto eterno, a la salvación de Dios. Todas estas ilustraciones, todas estas lecciones objetivas de Dios para ellos estaban atadas al pacto antiguo. Por ejemplo, la ley de los 10 mandamientos fue escrita en tablas de piedra, cuando en realidad debía haber sido escrita en las tablas de sus corazones. Dios no tuvo que escribir su ley en tablas de piedra y dársela a Abraham, por ejemplo. Abraham sencillamente dijo a Dios, amén, y al hacer eso, creyéndole a Dios, le dio a Dios permiso de escribir su ley en el corazón de él. En realidad, Dios habría querido vivir en los israelitas, en ellos como morada, pero al no poder hacerlo por causa de la incredulidad de los israelitas, Dios tuvo que morar como en un cuarto de hotel. Dios entonces tuvo que instruirles, háganme un santuario para poder habitar entre ustedes. Yo me quedaré en este hotel debido a que ustedes no quieren dejarme morar en ustedes para así vivir al menos en medio de ustedes. Y Dios así les instituyó los sacrificios matutinos y vespertinos para dirigirlos al pacto eterno. Y usted puede saber y creer que cuando Cristo vino, sencillamente hizo posible que todos estos sacrificios y rituales se cumplieran y así los dejó insignificantes. Incluso los sacerdotes no tenían idea de todo lo que estos rituales significaban. La Biblia dice que Jesús a la edad de 12 vino, a la edad de 12 años vino al templo inquiriendo información y preguntando acerca del significado de todo esto. Y los rabinos no sabían, no podían decirles. Y así toda esta sombra de rituales y sacrificios sencillamente pasaron, se cumplieron cuando Cristo los cumplió aquella sombra que ellos prefiguraban.
hubo muchos verdaderos israelitas durante la época de las sombras y los tipos en el antiguo Israel. Por ejemplo, Hebreos capítulo 11 registra la fe de todos estos hombres de Dios: Abel, Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, José, incluso Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, otros jueces, Jefté, el mismo David y muchos otros. Pero todos ellos fueron salvos mirando al Cristo del nuevo pacto o eterno pacto. La buena noticia del pacto eterno brillando de parte del Espíritu Santo brilló verdaderamente en el mensaje de 1888. Alonzo Jones, A.T. Jones escribió esto, por ejemplo. No es posible, escribió Alonzo Jones, insistir demasiado en el hecho de que bajo el reino de la gracia es tan fácil obrar el bien como lo es obrar el mal bajo el reino del pecado. Ha de ser así, puesto que de no haber mayor poder en la gracia que en el pecado, no podría darse la salvación del pecado. No procure nadie servir a Dios con algo que no sea el actual poder viviente de Dios que hace de él una nueva criatura. Entonces el servicio a Dios será verdaderamente en novedad de vida. Su yugo resultará entonces ser fácil y su carga ligera. Servirle vendrá entonces a ser causa de gozo inefable y glorioso. Y Elena de White está totalmente de acuerdo con este mensaje de buenas noticias. Ella dice, por ejemplo, no deduzcamos que el sendero ascendente es difícil y la ruta que desciende es fácil. A todo lo largo del camino que conduce a la muerte hay penas y castigos, hay pesares y chascos, hay advertencias para que no se continúe. El amor de Dios es tal que los desatentos y los obstinados no pueden destruirse fácilmente. A lo largo del áspero camino que conduce a la vida eterna hay manantiales de gozo para refrescar a los fatigados. No necesitas tú, querido hermano, estar confundido acerca del pacto antiguo y nuevo. En resumen, el nuevo pacto es la promesa unilateral divina de escribir su santa ley en nuestros corazones humanos. El viejo pacto, por otro lado, es la promesa vana del pueblo al pie del monte Sinaí, consistente en que obedecerían perfectamente. El nuevo pacto es cree y vive, mientras que el pacto antiguo es obedece y vive. El nuevo pacto afirma que la salvación se debe en su totalidad a la gracia de Dios mediante la fe. El viejo pacto afirma que la salvación es mediante la fe, sí, pero también mediante nuestras buenas obras. El nuevo pacto conlleva el aprecio del amor ágape de Cristo que nos constriñe a la perfecta obediencia de corazón. El viejo pacto se caracteriza por una confianza egocéntrica, motivada por la esperanza de recompensa o por el temor al castigo. El nuevo pacto tiene la motivación del amor, ágape, bajo la gracia. Y esto era así antes de la cruz y después de la cruz. El nuevo pacto produce esta motivación de ágape, es una motivación de amor. En cambio, el viejo pacto lleva la motivación del temor. Esta es la motivación bajo la ley. El nuevo pacto está representado por el nacimiento milagroso de Isaac. En cambio, el viejo pacto está representado por el nacimiento carnal de Ismael. El nuevo pacto se evidencia en el embarazo de Sara por medio de la promesa. El viejo pacto se evidencia en el embarazo de la esclava Agar. El nuevo pacto es justificación enteramente por la gracia de Dios.
El viejo pacto es justificación por medio de la obediencia. El nuevo pacto es la justicia por la fe que obra por el amor. El viejo pacto, en cambio, es la justicia por obras santificadas. En él, en el antiguo pacto, ayudamos a salvarnos a nosotros mismos. En el nuevo pacto, anhelamos que Cristo regrese para su gloria y vindicación. Pero en el antiguo pacto anhelamos que Cristo regrese a fin de poder ir nosotros a nuestra recompensa, nosotros a la gloria a nuestro hogar. El nuevo pacto y su gloria aún ha de ser cumplido en el mensaje del cuarto ángel y la gloria de Dios que ilumina la tierra. El mensaje del tercer ángel es la proclamación del pacto eterno de Dios. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando el corazón de los seres humanos es alcanzado por el pacto eterno y es restaurado al amor de Dios, entonces el mensaje de la purificación del santuario es realmente cumplido en el pueblo de Dios. Ahora vamos a orar. Señor Padre Celestial, ayúdanos a ver que Jesucristo murió para pagar la recompensa por nuestros pecados, que es muerte eterna. Su fe triunfó en la cruz y Él murió para establecer el puente en el abismo que nos separaba a nosotros como pecadores de nuestro Padre Celestial, de ti, Señor. Ayúdanos a ver tu amor, Señor, y el amor de tu Hijo al morir, Señor, para pagar y así reconciliarnos contigo mismo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.